Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Pequeños con Grandes Respuestas, programa número 65. Y hoy estaremos hablando de un tema interesante porque hablan de esos miedos que muchos de nosotros tenemos y hoy nuestros pequeños nos contarán un poco más sobre esto. Bienvenidos. Hoy estaremos hablando sobre los miedos que enfrenta la gente. Y en este programa estamos ya con una hora diferente, que es a las 6:30, así que los invito a que todos los días martes, se conecten a las 18:30 por la señal de MP Noticias y por la señal de UNEJU TV. Ahora sí estamos listos con nuestros invitados del día de hoy, nuestros panelistas del día de hoy. Ellos son Sofía, hola. Ana, Hola. Elian, Hola. Alejandra, Hola. y Hugo. Bienvenidos, Buenas. chicos. Gracias por acompañarnos hoy y hablar de este tema interesante, porque tengo por ahí unas preguntitas que nos llegaron específicamente sobre algunos miedos que quieren saber que ustedes les cuenten qué hacer al respecto. Pero bueno, antes de llegar a eso, cuando escucharon este tema de miedos que enfrenta la gente, Sofía, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Qué es lo primero que dijiste? ¡Ah! ¿Por qué tengo que hablar de esto? Bueno, en mi caso serían miedos que afectan a bastantes personas, por ejemplo las guerras, porque en guerras de 2 o más países, pues después de un tiempo un país se declara ganador, pero ninguno gana porque todos pierden vidas humanas y se gasta mucho dinero en reparar edificios y todos los daños. Ok, entonces tú cuando escuchaste el tema dijiste, esto tiene que ser un miedo que es en masa, en número masificado, ¿no? Así como que hay diferentes tipos de miedo. Muy bien. Y en tu caso, querida Ana, ¿qué pensaste? En el miedo entra también el pánico escénico, que es cuando a alguien le pasa algo, cuando el pánico escénico es cuando tú actúas, por ejemplo, ante la gente, y ahí te empieza a dar algo, eso es el pánico escénico. Otro más, o sea, miedo a la guerra, tenemos miedo al pánico escénico, miedo a subir a un escenario y A la hablar, inseguridad, miedo al hambre también. miedo a la inseguridad, al hambre. O sea, no al hambre, sino que, a ver, ¿cómo lo digo? Es cuando cuando tú estás en las calles, eso también puede ser un miedo, ¿no? Ok. A la gente quedarse sin trabajo, ahí que es cuando también... Wow, muy, muy interesante porque estamos sacando, recién empezamos con 2 y ya tenemos miedos que ni siquiera yo me lo podía imaginar. Elian, usted, ¿qué piensa usted cuando escuchó este tema de los miedos? Hola, mi Cintia. Yo pienso que cuando escuché el miedo que le tiene miedo a la gente en el mundo, yo pensé que eran desastres naturales y estaba en lo correcto. Y entonces me hicieron practicar esto para decirlo aquí. Ok, ya vino practicando usted. Muy bien. Y en el caso de Alejandra, ¿qué es el miedo? O sea, Elian nos dice que el miedo es... ¿A qué, si no me recuerda, Elian? ¿A qué me dijiste que era? Que eran desastres como naturales. Los desastres naturales. Muy bien, desastres naturales. ¿Y usted, Alejandra? Hola, yo pienso que es como miedo a claustrofobia, que es estar en espacios muy cerrados, aracnofobia, miedo a las arañas y eso. Wow, a ver, nos dijo claustrofobia, ¿y cuál es la otra? Aracnofobia. Aracnofobia, las arañas. Sí, es el... Muy bien. ¿Y usted, Hugo, vio esta palabra de miedos y usted qué es lo primero que se le ocurrió? Lo primero que se me ocurrió fue que yo ya sabía todito, porque yo tengo mucho miedo. Además, eso me decía, Sí. me decía Hugo, yo tengo mucho miedo, yo soy una de las personas que debo mencionar ahí. ¿Qué es lo que tiene miedo y por qué? ¿Qué es lo que se le ocurrió primero cuando escuchó esto? es que hay esposos que le tienen miedo a sus esposas. Sean casados, sean divorciados, de todo. Por ejemplo, mi papá le tiene miedo a mi mamá. Permíteme reírme un ratito, que eso tampoco me lo puedo imaginar. Ok, bueno, ya que usted toma el tema del miedo a las esposas, que me parece interesante y que todos se están riendo. Sofía, ¿usted cree que de verdad existe ese miedo? Obvio. ¿Por qué? Porque
papá y mi mamá. Ya, a ver, ¿quién tiene miedo a quién? Mi papá le tiene miedo a mi mamá. Muy bien, tu papá le Pero sobre tiene todo miedo. más a mí. Hugo, usted me iba a decir algo, acotar a lo que estaba mencionando. De lo mismo, de que le tienen miedo a las esposas. Pues tal vez podría ser porque hay ahí que las esposas dominan ahí en la casa. Ok, las esposas dominan. Sí, en la casa. Y le dominan a los hijos y a los esposos. Ok, entonces, quiere decir que hay que tener miedo a las esposas. A la jefa. Y ella es la jefa. Sí. Sí. Muy bien, parece que Ana se está riendo mucho. A ver, Ana, ¿qué pasó? Cuénteme. No, es que me da risa porque no, es que en mi casa es al revés, vuelta. Ah, ya, no, qué bueno. Porque O sea, solo no es pensé- que le da miedo el uno al otro, sino que los dos son como los jefes, son Ok, ahí es equitativo, o sea, igualitario. O sea, nadie es más enojón que el otro. Ajá. Ok, Elian en su casa no pasa esto tampoco. No. No mucho. En su caso, Alejandra tampoco. ¿No ha visto eso? Sí, ¿quién es? ¿Mamá o Mi papá? mamá. Su mamá. Ah, entonces como que sí va. mi papá, el mío es mi papá. En tu casa es tu papá. Bueno, como estamos viendo, hay 3 y 2. Dice papá y 3 dicen mamá. Sin embargo, la verdad es que no se me hubiera ocurrido ese miedo a las esposas. Entonces, corroboren por favor quienes están conectados en este momento. ¿Piensan ustedes que sí se les tiene miedo a las esposas? ¿O no? Ese miedo así que como que, ay, me equivoqué, me va a retar. ¿Y los hijos le tienen miedo a los papás? A ver, ¿tiene miedo usted a su papá? ¿A su A mi mamá? papá no, a mi papá no. ¿A quién le tiene miedo usted? A mi mamá. Por ejemplo, cuando yo hago algo malo, oye una notificación, mi mamá dice, ¡oh, Gabriel! Y me llama por mi nombre completo y yo dije, ya pasó algo. A mi papá no, porque con él bueno, nos llevamos bien, todo a cada rato jugamos. Muy bien. ¿Alguien más que tenga miedo a los papás? Alejandra también tiene miedo. Sí. Mi papá es tranquilo, pero mi mamá no mucho. Ok, oye, disculpen padres de los pequeños con grandes respuestas. Siempre dijimos nosotros que no íbamos a hablar de ustedes, pero en esta ocasión está pasando, el tema amerita. En este caso, Elian, usted, no, ni papá ni mamá. Los todo- dos iguales. Los dos por igual. Sí, pero yo sí enojo mucho a mi mamá, ella sí me da una buena paliza. ¡Uy, esa mamá! O sea que sí le tiene miedo a Elian entonces. Ya. Yo también. Ana, ¿qué pasó? ¿Usted a quién le tiene miedo? ¿Tiene miedo o no tiene miedo a sus papás? Un poquito más a mi papá. A su papá. Ya, muy bien. Ya. Y en el caso de Sofía, O sea, depende de la situación, porque hay días en el que mi papá es el más tranquilo y en otros en el que mi mamá es más tranquila, pero en sí, más miedo le tengo a mi mamá. muy bien. Entonces ustedes están hablando aquí de miedos a desastres naturales, miedos a la guerra, miedo a las esposas, miedo a estar en lugares, al encierro. ¿Qué otros miedos existen que no los hemos nombrado hasta ahora? Que también forman parte de la población mundial. A ver, Sofía, ¿algún otro miedo, aparte del de la guerra que ya nos dijiste? La delincuencia, porque esperemos que el nuevo gobierno pueda frenar la delincuencia, porque en estos momentos uno ya no puede salir a la calle tranquilo a pasar momentos en familia, con sus seres queridos, porque hay algo que se llaman balas perdidas, que en Ok. cualquier momento le pueden pasar a ti o a tu familia, o sea, te pueden lastimar a ti o a tus seres queridos, y también te pueden robar, asaltar en cualquier momento. Ok, entonces miedo a salir, ya la gente no quiere salir, ya les da miedo Ajá, porque les puede pasar algo. no solo pasa aquí en Ecuador, sino pasa en todo el mundo, Ok, muy pero bien. más aquí en América. Ana, ya vamos en orden. Ana, ¿usted otro miedo más que... Como dijo Sofía, aquí en Ecuador estamos así, pero también en otros países. Ok, Donde no se sepa mucho, pero también puede ser que estén así en otros en países. ese miedo. Ok, Elian, otro miedo que no hemos mencionado. Yo pienso que la gente le tiene miedo a tres cosas. Primero, las enfermedades. En el 2020 el COVID fue una gran enfermedad que teníamos que estar en la casa y no podíamos disfrutar con nuestros amigos y familiares. Después, el segundo es el También, a ver, el COVID. COVID. Ese es muy buen punto.
En los desastres naturales. Ya, ese también ya lo mencionaste tú, los desastres naturales. Hemos tenido los terremotos, ahora que mencionamos el niño que viene, niño. esos son desastres naturales que no los tenemos pensados y que llegan de un momento a otro y tú estás así, ¿qué hago? ¿Te da miedo? Ok. ¿Cuál otro? Ya me olvidé. Ya se olvidó. No pasa nada, pero muy bien. Me gustó mucho de enfermedades, porque sin embargo se nos estaba pasando, claro, tuvimos el COVID y en esta situación... Ya me acordé. A ver, La ¿qué muerte. pasó? La muerte. Miedo a la muerte, sí. Justo todo el que hablaba Sofía de la delincuencia y de las balas perdidas es justamente porque nos pueden matar y nadie se quiere morir, eso nos da miedo. Yo iba a decir ese, pero yo le dije a mi papá, no voy a decir eso porque es muy violento. Sí. Yo le dije a mi tía, no voy a decir eso de la muerte. Pero bueno, pero es una realidad. Sí, pero no lo quería decir porque es muy violento. Sí, pero el miedo incluso a hablar sobre la muerte es un miedo. Porque decimos, uy, no quiero hablar sobre eso, me da miedo, porque es fuerte, es un tema que no me gustaría pasar ni mi familia ni yo. Muy bien, Elian, muchas gracias por tu aporte. Alejandra, usted, un miedo más, porque Elian ya nos dijo 3 importantes. Miedo a la oscuridad. Oh, sí. Y yo cuando voy al último cuarto de mi casa y yo prendo toditas las luces porque me da miedo, no puedo. Muy bien. O sea, en Yo más o menos le realidad, tengo el miedo a la miedo a la oscuridad, creo que los niños le tienen miedo a la oscuridad. Y no sé, adultos también. A ver, dígame, Ana. Es que los más pequeños le saben tener miedo a la oscuridad, no solamente porque está oscuro, sino porque se imaginan monstruos que los pueden atacar en las sombras. Muy bien, interesante el atacar a los... Y es que es verdad, porque a veces los papás dicen, cuidado, viene ahí el cuco, y uno, ¡ay, no! Y se sale corriendo. Ok, ustedes. Bueno, también el miedo a la soledad, que a algunas personas le tienen miedo a la soledad. Por ejemplo, no les gusta estar solo, les gusta generalmente estar rodeado de gente que los ayude, que los apoye. Muy bien, ahora hemos hablado de algunos miedos que nos faltaban. Ana, ¿nos vas a decir uno más o es sobre otro tema? Entonces, a ver, para recopilar esta información, hablamos de enfermedades, de muerte, de la oscuridad, miedo a la soledad, miedo a las guerras, miedo a desastres naturales, miedo al encierro, miedo a las esposas, miedo a los papás, bueno, todo esto, ¿no? Ahora, yo pregunto algo aquí, y es ¿cuáles son los miedos de nuestros pequeños con grandes respuestas? Voy a empezar yo no soy pequeña, pero les voy a decir mi miedo a las alturas. Yo tengo miedo a las alturas. O sea, es como que estoy y ya. Y mi miedo también es a las ratas y a los murciélagos. Pero así fatal de respirar profundo porque me va a dar algo. Muy bien, ya acabo de decirlo. Si ustedes tienen mi manita, a ver, dígame, Ana. Sí, una vez tenía un murciélago en la terraza donde trabaja mi abuelo. Teníamos un murciélaguito ahí, bebé. Ay, era tierno. No creo que a eso le tenga miedo, mis. No sé. Era chiquito. Es que los miedos se dan a veces por situaciones. Es que lo que pasa es que a mi mamá se le pegó un murciélago en la espalda. Así, ¡chan! Se le estampó. Entonces ella me pidió ayuda y me dijo, sácamelo. Entonces yo estaba más pequeña y solo le dije, ¡sale, mami! No quería sacarle el murciélago, era gigante y en toda su espalda estampado. Ay, no. Entonces ella se movía y el murciélago era ahí y desde ahí, no, terroríficamente. No me gusta. Entonces no. Vamos entonces, Sofía, usted, ¿cuál es su miedo? Vamos en orden. A ver, Sofía, cuénteme su miedo. Le tengo miedo, pero un miedo terrible a los sapos, ranas, insectos, todo lo que tenga que ver con insectos, a mí me da miedo. Las arañas no son muy insectos. bien. Miedo a los insectos. Le tengo miedo a los ratones también, porque es que un día yo estaba en la casa de mis abuelos y yo iba a salir porque hay 2 casas de mis abuelos que quedan al ladito y hay una puerta y yo iba a salir por esa puerta para irme a jugar con mi prima que me estaba esperando porque yo había terminado de comer hasta que veo un ratón gigante por la lavadora. Yo me tenía que sí o sí salir por la otra que era por el portón que te llevabas al otro portón para entrar a la otra Sofía, casa. ¿usted es una de esas personas que tiene miedo y se queda o es el escándalo completo? ¿Cómo El es? escándalo. Ah, ok. Esa es
mi tía, porque yo le tenía que decir sí o sí a alguien para que lo quite, porque yo por ahí no pasaba. Bueno. Y cuando le digo a mi tía, le da algo, le tiene fobia, pero una fobia terrible a los ratones. Muy bien, gracias Sofía por contarnos esta historia interesante. Vamos a conocer más de los miedos que tienen nuestros pequeños con grandes respuestas. Vamos primero a una pausa y ya regresamos con más de este espacio. Y ya estamos de vuelta con más de Pequeños con Grandes Respuestas. No saben las largas conversaciones que tenemos tras cámaras y les digo, chicos, esperen. Y ahora sí, quiero escuchar con toda esa euforia que me hablaban antes de salir al aire. Cuénteme, Ana, usted, el miedo que usted tiene particularmente. Desde que estamos en esta situación en Ecuador, cada que voy a mi terraza me da un terror y salgo corriendo, cojo lo que tengo que coger y salgo volada de la ¿A qué? terraza. ¿Pero a qué le tienen miedo? Y cuando yo voy a la terraza solita, siento como que alguien me está mirando, hay un ladrón detrás de las paredes, me da un terror horrible. Ya, ese es su miedo, que haya un ladrón por ahí y en su terraza. Sí. Ok. Elian. Es que como es abierto, entonces es fácil de que alguien se meta. Ok, Elian. Yo le tengo miedo a los tiburones. O sea, te vas al mar y piensas que un tiburón te va a comer. Si me voy más allá, sí. Pero usted es nadador. Sí, pero no sé si podré nadar tan rápido, pero le tengo miedo a eso. Ay, ok, a los tiburones, muy bien. En el caso de Alejandro, ¿usted qué tiene miedo? A la oscuridad y espacios muy cerrados, como que ¿cómo es? ¿Te desesperas? Sí, me desespero. Yo Te das también. desesperación, angustia. Y usted, Hugo, porque usted dijo, yo tengo muchos miedos. ¿Cuáles son esos muchos? A ver, con lo que dijo Lian, uno de ellos, lo de miedo a los tiburones, también lo comparto, porque también le tengo miedo, por ejemplo, a los mares muy profundos. Me termino poder salir. También a los payasos. Tengo Ok. terror desde que tenía como de 2, 3 años. Ok, no, los payasos no. Una fiesta con payasos es un martirio. Ya, ¿qué más? ¿Cierto? Cuando están alejaditos. Ok, Sí, bueno, eso hasta ahora. De los demás no me acuerdo muy bien. ok. Entonces, bueno, ahora ustedes como pequeños con grandes respuestas, porque siempre tienen buenas respuestas, la idea acá es saber, ok, yo tengo un miedo, ¿cómo hacemos para enfrentar o para dejar de tener ese miedo? ¿Hay una fórmula? ¿Ustedes creen que hay una fórmula? ¿Hay cómo hacerlo? ¿O simplemente ahí te quedas tú con tu miedo para siempre? A ver, creo que Elian quiere hablarnos. A ver, Elian, cuénteme. Tienes que enfrentarte a tus miedos. Por ejemplo, si tú le tienes miedo a la oscuridad, no le tengas miedo. Por ejemplo, tú estás en un espacio oscuro y tienes que coger un queso y se fue la luz. Entonces, no le tienes que tener miedo, solo coges el queso y te vas. Ok, como vencerlo, o sea, como dices, bueno, yo tengo el miedo, me voy con miedo, pero lo hago. No puedo coger y por eso decir, no voy a ver el queso y me quedo aquí estática. No voy a ver el queso y me quedo estática. Esa cara de Sofía, a ver Sofía, ¿qué pasó? Es que no, yo no soy capaz. Ok, O sea, si tengo un miedo, es miedo. Y ese miedo o se me queda por un tiempo o se me queda para toda la vida. ¿ya tú crees que no hay cómo enfrentarlo? O sea, si O ya sea, tú tienes- sí hay cómo, Pero pero, a ti yo tú- no me atrevo. tú no te atreves. Muy bien. No. Ana, usted. Yo ya tenía un miedo que ya superé, miedo a nadar, al agua, porque yo no sabía nadar y me daba un terror entrar en una piscina, al mar. Ahorita me encanta nadar, Ok, hasta lo buceo. enfrentaste. ¿Hasta buceas? Muy bien. Toco el suelo del mar y a veces de las piscinas. Muy bien, muy bien. Eso. Ana. Alejandra. A mí, yo pienso hay que enfrentarlos, como dice Ligia. Hay que enfrentarlos y imaginarse cosas bonitas para no tener miedo a la oscuridad o a cualquier cosa. Muy bien. Uy, usted, Hugo. Si le tienes miedo a la oscuridad o a cualquier otra cosa,
Y por ejemplo que tienes miedo a la oscuridad, estar en un lugar oscuro. Como dijo Lian, tienes que relajarte, concentrarte en lo que tienes que hacer, respirar y hacerlo. No le tienes por qué tener miedo, tienes que tratar de vencer ese miedo. Respirar hondo y hacer lo que tengas que hacer. Muy bien, ya estaba diciéndonos más o menos la fórmula, Hugo, de cómo... Ana, ¿algo más quiere acotar usted? Bueno, pero también depende del miedo, porque por ejemplo, el miedo a los ladrones, cuando no tienes nada con qué defenderte, no te puedes lanzar literalmente al peligro. También tienes que pensar una idea, pero cuando ya no tienes cómo, mejor en vez de huir, simplemente te escondes y ya no te puedes enfrentar directamente a lo que tanto le tienes miedo. Vuelta en el caso en el que yo enfrenté mi miedo ya es otra cosa, es solamente meterse al agua y ya. Ok, claro, es que hay diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, puedes tener un miedo generado por un trauma o por una situación en la vida que te causó eso, y obviamente tienes que ir a una terapia, tener una persona que te vaya guiando y todo. No es una cuestión de que, ya tengo miedo a nadar y me voy a lanzar al océano. Ahí ya se nos fue, pues ya se murió, pues, porque no sabe nadar y todavía se lanza al océano, ya no queda persona. Ok, Alejandra, ¿algo más? Depende de los miedos, si te asustan los payasos, o sea, si es un miedo insoportable, hay que acudir a terapias, algo así. Algo específico. Hugo, ¿qué ibas a decir? Es que era, a ver, por ejemplo, si... Pueden seguir, es que ya se me olvidó. Se le fue. Pero es que ahora ya no vamos a hablar netamente ya de los miedos, cómo dejar esos miedos. Lo que quiero saber, la última pregunta, ya mismo, la última pregunta es una cosa, ¿cómo tú te das cuenta, cómo tú sientes que es miedo? Porque al final puede decir que algo no me gusta, nada más. Pero ¿cómo sabes qué sensaciones uno tiene que tener como para decir, esto es miedo? Esto que estoy sintiendo es miedo. Alejandra. A mí en mi caso se me ponen los pies fríos, las manos frías y eso. Ok, Alejandra siente estas sensaciones. Lian, ¿qué siente? Yo siento que se me pone la piel de gallina. Piel de gallina. Ana. Yo como que, así como Alejandra, también me helado un poquito y siento como que me da cosquillas en todo el cuerpo. Esa es piel de gallina. Ok, le da cosquillas en todo el cuerpo. Sofía. Yo cuando tengo miedo, a mí también se me pone toda la piel helada, la piel de gallina y me suele dar escalofrío, o sea, cuando es así. Escalofrío. ¿Y usted, Hugo? Por ejemplo, no querer hacerlo. Cuando tienes que hacer algo que normalmente lo haces y te da miedo por algún trauma o alguna cosa que viviste, al momento de hacerlo es como que se te queda el cuerpo estático, se te queda frío y no puedes hacerlo, no quieres. Bueno, yo debo de aceptar que dentro de mi expectativa versus realidad tenía unas cuantas ideas de miedo, sin embargo he aprendido unas cuantas más con ustedes. Pero ahora vamos a dar el espacio a la trivia. ¡Ay, les gusta! Y bueno, la pregunta es miedo versus fobia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien que me pueda decir? A ver, vamos, Sofía. La fobia es algo cuando le tienes terror a algo, o sea, no lo puedes hacer. Y, o sea, sientes demasiado pánico al hacerlo. El miedo no es tanta la sensación. O sea, te da miedo, pero sí lo puedes hacer. Pero la fobia es cuando le tienes terror. Muy bien, Hugo quiere contar algo más. De la fobia, el miedo, por ejemplo, el miedo lo puedes tener por algún trauma de repente. La fobia es que directamente no te gusta, no te agrada nada. Por ejemplo, los miedos se pueden superar tratándolos. La fobia, en cambio, es mucho más difícil porque puede que te desagrade directamente eso desde hace mucho tiempo y todavía no sepas cómo remediarlo. Bien, basado en lo que hemos hablado, vamos a la siguiente pregunta. Basado en lo que hemos hablado en este momento, así, pero rápido, no van a ponerse a dudar. 5 miedos que tienen las personas en el mundo, así rapidísimo. A ver, vamos, Elian. Los terremotos, el fenómeno del niño, ¿qué más? Los volcanes. Ya. ¿Qué más? TikTok, TikTok. Vamos, Elian, vamos. A ver, ¿cuánto? 3 voy. 3 vas 3. Los tiburones. ¿también? ¿Ya? Y uno más. Y la delincuencia. Ya, muy bien, 5.
Yo estaba sufriendo. A ver, Alejandra, vamos a... Los maremotos. Pero escúchame, no va a decir los mismos ya, tiene que ser diferente. Ya, los maremotos... Yo tengo una historia. Pero no, vamos, 5 miedos así rapiditos. Después me cuentas la historia. Maremotos, Temblor. a los temblores. No me acuerdo, mis. Ya, perdimos el chance. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Tiempo, uno más. A ver, vamos a ver. Ana, dele, 5. El primero de todos es la inseguridad. Ya, inseguridad. 1. La delincuencia. Yo ya la dije. Ya la dijo Elian. Nuevas, tienen que ser nuevas. Vamos. La que seguía de la lista. Chic. Ya. Conté. Vamos acá que ya se le sale el brazo a Sofía. Los ratones, los sapos, las alturas, la oscuridad y la tripofobia. Tripofobia. Díganme. Miedo a círculos muy pegados y chiquititos. Yo tengo. Mi prima tiene eso. Tripofobia. Miedo a... Sí, a ver, punto. Tengo que googlear. Un miedo puntitos muy o unidos. repulsión generado al mirar. Ay, sí, yo creo que también tengo eso porque qué feo que se ve. Busquen ahorita, googleen. Si no sabían lo que era tripofobia, van a ver unas cositas así y da como ganas de rascarse. Y no. Ya, siguiente. Y ahora sí vamos a hablar de algún tipo de fobia, chicos. Nombres nada más, todos educativos ahí, todos como por ahí nos dijeron uno. Yo me sé full fobia, pero no me sé los nombres en sí. A ver, Huguito, ¿qué usted me quiere decir? Aracnofobia. ¿Ah? Aracnofobia. Aracnofobia, que ya lo dijimos en el programa. ¿Alguien más? Una fobia más. No me sé mucho Ya la de eso. tripofobia acabo de aprenderla. Gracias, chicos. Algo nuevo. No es que yo me sé full fobia, pero no me sé sus nombres. Miedos a las alturas. Ya, pero no, fobia, así como... Tú dijiste una. A ver. En el programa, al inicio, dijiste una. Claustrofobia. Claustrofobia, muy Yo bien. me sé full fobia, pero no me sé los ¿Tienes nombres. otra más, Hugo? No estoy muy seguro de cómo era cómo se definía, pero era talasofobia. Talasofobia, ¿qué miedo es? El miedo del mar, ¿no es cierto? Sí, talasofobia, el miedo al mar. Sí, creo que así se llega. Talasofobia es uno de los tipos de fobias específicas que se trata de la fobia al mar, al océano y a sus profundidades. Muy bien. Talasofobia. Felicidades, chicos. Muy bien. A ustedes pueden buscar más fobias, si nos pueden escribir ahí otro tipo de fobias que no las conozcamos. Pues sería muy interesante conocer estas fobias que también tenemos las personas y que a veces desconocemos. Hay un Algo tipo de más que iba a decir Sofía antes de Hay un cerrar. tipo de fobia que es cuando en unas imágenes o en objetos como que aparecen caras y te dan miedo, o sea, como que ves caras, pero no recuerdo el nombre. Ok, muy bien, esa no me la sé y como no recuerdas el nombre no la puedo buscar. Hay en YouTube, profe, hay un short que dice que se llama no sé qué cuánto, pero yo tampoco me acuerdo. Debe haber muchos videos en YouTube ahí hablando sobre la fobia. Vamos a cerrar el espacio, chicos, porque nos hemos ido un poquito del tiempo, pero me gustaría que ustedes dejen un mensajito a las personas que tienen muchos miedos, quizás incluso a veces tienen miedo a solo hablar. Imagínense, hay personas en el mundo que tienen miedo a hablar, porque incluso en sus aulas deben tener compañeros que saben la respuesta y se quedan así. No, mejor no quiero hablar. Tengo miedo a salir a la pizarra, tengo miedo a hablar con el profesor, tengo miedo a hablar en público. Solamente eso, imagínense, uno de los miedos que tienen las personas. Entonces, no te describo. Imposible que usted, Sofía, sea una niña que no le guste hablar. Eso no le creo. A ver, Sofía. Me da miedo, o sea, que por ejemplo, yo estoy hablando y que me agarre la dislexia. O sea, sí me da miedo, pero ya toca, porque ya me metí aquí. ¿Qué voy a hacer? Ya te metiste aquí. ¿Qué puedes hacer? Sí tengo miedo. Bueno, qué increíble. O sea, todos ustedes tienen miedo al primer programa, tienen miedo, ¿no? ¿Les dio miedo al primer programa? ¿Al casting? ¿Qué les dio más miedo? ¿El primer programa o el casting? El casting. El programa. El casting, te decía. Porque ahí te dice, o te van a elegir o no, así que le tienen terror. O sí o sí. Ya, claro, es verdad. Bueno, chicos, vamos a dejar un mensajito rapidísimo para despedirnos de este espacio. Recuerden que tenemos toda esta carta abierta para ver esas sugerencias que ustedes tengan con diferentes temas sobre, no sé, que quisieran conocer de nuestras pequeñas con grandes respuestas. Nos pueden escribir en Instagram y también en Facebook. No olviden de... ¿Qué me dice por detrás cámaras?
Y ya tenemos TikTok, ¿cierto? Nos pueden seguir en TikTok. Apenas vi su cuenta y ya lo seguí. Muy bien, excelente. Estamos bien. Ya empiecen a seguirnos también por la página de nuestro TikTok. Ahí estamos haciendo videitos con los chicos. Ahora sí, Sofía. Que superen sus miedos, no sean como yo. Ya me da algo. Perfecto. Ana. Estén tranquilos y para superar sus miedos que vayan paso a paso. Paso a paso. Elian. Superen sus miedos y no sean como personas que no lo van a hacer nunca en su vida. Que se queden ahí sin hacer nada. Que lo hagan. Alejandra, me salté. Que estén calmados, que enfrenten sus miedos paso a paso y no vayan rápido. Ya, no tan rápido. Hugo. Bueno, que si en ese momento están viviendo uno de sus miedos, respiren profundo, no se alteren y que paso a paso, poco a poco vayan superándolo, con el tiempo puedan decir que ya no tienen miedo. Muy bien, esto ha sido Pequeños con Grandes Respuestas. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos siendo transmitidos por UNESU TV y MP Noticias. Nos vemos en el próximo programa todos los martes, 18:30. Chao, chao. Chao. Denle like.